En Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dios demanda que actuemos de cierta manera, que pensemos de cierta forma, que nos comportemos de una manera acertada. Es decir, que fuimos llamados para ser pueblo de Dios. La salvación del cielo es para todo aquel que crea que Cristo murió por él y resucitó de los muertos. Nadie buscó a Dios, sino que Dios, por su grande amor, se reveló en nuestras vidas y nos llamó y nos dio una vocación de servicio, una vocación de fidelidad, una vocación que nos anima a hacer lo que es bueno, a hacer lo que es correcto. Aún así, dice que debemos de hacerlo de una forma digna. Bueno es hacer lo que es correcto, es decir, que no basta ser llamado, no basta tener una vocación en nosotros, puesta por Dios y por su Espíritu Santo, sino que además nos dice que debemos andar en ella de una forma digna, de una forma correcta. Pero más adelante en Efesios 4:2 vamos entendiendo que es digno, porque el digno es algo que es honroso, algo que es bueno, algo que es agradable, algo que se presenta de buena forma, una forma de comportamiento honrosa, algo que es bueno delante de Dios. Porque estamos hablando verdades espirituales, no verdades de sabiduría humana, sino verdades de sabiduría de Dios. Y hay una gran diferencia entre las verdades según la sabiduría del hombre y las verdades según la sabiduría de Dios. Difiere mucho de lo que terrenalmente entendemos. En Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Dice que con humildad. Alguien que es humilde es lo contrario de alguien altivo, no hablando de humildad según la posición económica o situación económica o nivel económico, sino la humildad en carácter, la humildad en personalidad, la humildad en comportamiento, que es contrario a alguien que es altivo en su forma de hablar, que es orgulloso en su forma de caminar. Y el problema de la altivez es que va acompañada de la vanagloria, del envanecimiento. La gente se vuelve engreída. Entonces alguien que es humilde es alguien que no es engreído, que no es altivo, que no es orgulloso. Y dice también aquí que debe ser manso. Una condición para ser digno es ser manso. Una persona mansa es una persona que no es contenciosa, que no sale en pelear rápidamente, que controla su forma de hablar y más de actuar, aún mejor, controla su forma de pensar. Alguien manso es alguien que defiende las verdades de Dios, hablar con la ira del hombre, porque en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Alguien manso es alguien que con sabia sabiduría defiende las verdades de Dios, las verdades espirituales, y aún juzga los acontecimientos, los hechos, las acciones que pueden presentarse a su vida. Pero también dice y agrega aquí: soportándonos con paciencia. Una de las características más notorias en la humanidad es que no nos soportamos con paciencia. Yo creo que tal vez aparentamos tener tolerancia con las personas, pero es como una fachada, es como una película, es como algo que la gente ve, pero no es la realidad. Porque tiene que ser paciencia verdadera, espiritual, en la mente, en el corazón, en el espíritu. Así que tolerar, tener paciencia, es ver las flaquezas, las debilidades, los problemas de los demás y tener paz en nuestro corazón. Tener paz para orar, tener paz para ministrar una palabra, tener paz para aconsejarnos. Yo creo que a eso es que se refiere el ser manso. Es tener paz para poder escuchar la voz de Dios. La única forma de poder ser manso, de tener humildad verdadera, es que escuchemos la voz de Dios y seamos guiados por su Espíritu Santo. Y dice aquí: soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea, que se agrega otro factor, otra condición, que es el amor. Por supuesto que no es el amor humano, no es el amor interesado, mentiroso y egoísta, sino es el amor verdadero, el amor genuino, el amor de Dios que hemos estado hablando estos días. Es el amor de Dios, que es la herramienta que Dios ha dado para soportar las tribulaciones de esta vida pasajera sobre la tierra
y poder ir en el camino que solamente es Jesucristo hacia la gloria eterna. Ese es el amor de que está hablando aquí.